Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué uso horario me estén viendo. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Antonio Reyes y hoy les voy a hablar sobre la década de los 80 y le puse como subtítulo Un país que se levanta. Previamente hemos estado viendo en mi universidad el tema sobre Honduras pasando por las crisis, por todo el gobierno militar que tuvo todas las facetas que pasó en el siglo XX. Entonces, para ya casi finalizar el siglo XX, estamos en los 80. Entonces vamos a hablar un poco sobre Honduras en esa época. Entonces le voy a pedir que me acompañen un momentito. Pero antes vamos a hablar del resumen teórico, porque en la década de los 80 Honduras estuvo marcada por una serie de eventos y cambios significativos en el ámbito político. El país experimentó una transición hacia la democracia con elecciones en 1981, la promulgación de una nueva constitución en 1982 y sin embargo también estuvo involucrado en conflictos regionales, albergando bases para los contras en Nicaragua como parte de la Guerra Fría. Desde una perspectiva económica, Honduras adoptó políticas de apertura económica y atrajo inversión extranjera, especialmente en sectores como la maquila, la agroindustria y las remesas de migrantes hondureños. Se volvieron una fuente importante de ingresos, sin embargo, el país se enfrentó a una crisis de deuda externa y tuvo que negociar con acreedores internacionales. En términos de tecnología, Honduras experimentó una modernización en las comunicaciones y la tecnología de la información. También firmó el Trato de Libre Comercio, o por sus siglas, TLC, con Estados Unidos en 1984, lo que tuvo un impacto en las relaciones comerciales bilaterales. Y en resumen, la década de los 80 en Honduras fue un periodo de transformación política y económica, con desafíos relacionados con la geopolítica, la Guerra Fría y la globalización económica. Ahora sí, el mini documental Década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras, como lleva por título, pero vamos a empezar con el tema, conozcamos qué estamos viendo. El término albores, ¿para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para referirse a los primeros momentos o los inicios de algo, especialmente en un contexto de periodo histórico o un proceso de desarrollo. O sea, es decir, se refiere a la fase inicial, a los primeros indicios o algo que está empezando o surgiendo. Puede aplicarse a una variedad de situaciones y en este caso, abre los inicios y el desarrollo de la década de los 80 para Honduras. Y asimismo le damos la apertura a la economía, apertura económica. Durante la década de los 80, Honduras comenzó a adoptar políticas de apertura económica que incluyeron la reducción de aranceles y barreras comerciales. Esto formó parte de un movimiento más amplio hacia la liberación económica que se estaba produciendo en muchas partes del mundo en ese momento. Y Honduras estaba adaptándose a eso. Y claro, atrajo la inversión extranjera. Y no solo la inversión extranjera, motivó también a los empresarios y los microempresarios de Honduras a crear también lo mismo. La inversión extranjera, Honduras buscó traer inversión extranjera directa en sectores como la maquila, la industria manufacturera y la agroindustria. Esos esfuerzos estuvieron en línea con las tendencias globales de búsqueda de inversión extranjera para estimular el crecimiento económico del país. Y con la inversión extranjera vinieron las remesas. La migración hondureña a los Estados Unidos y a otros países del mundo aumentó significativamente durante los 80. Las remesas enviadas por los hondureños que trabajaban en el extranjero se convirtieron en una fuente importante de ingresos para muchas familias en Honduras, lo que tuvo un impacto económico y significativo. A la larga, traería consecuencias. Y esas consecuencias son las crisis de deuda externa. Lo que al igual que muchos países en desarrollo, Honduras enfrentó una crisis de deuda externa en la década de los 80. La acumulación de deuda externa y los problemas de pago llevaron a la necesidad de negociaciones con acreedores internacionales y las políticas de austeridad. También el TLC con los Estados Unidos. En 1984, Honduras firmó el Trato de Libre Comercio, o por sus siglas TLC, con Estados Unidos, y lo que marcó un importante hito en la relación comercial entre ambos países y prometió el comercio bilateral. Y claro, no fue una época fácil, pero también recordemos, Honduras no venía de una época fácil, pero se iba levantando, como les dije. Y ahora, en la década de los 80, durante la presidencia del doctor Suazo Córdoba, Honduras empezó a experimentar acontecimientos que desembocaron en crisis sociales, políticas y económicas, que trajeron mucho luto para un centenar de familias hondureñas. En esa década, también las cosas se pusieron feas en Honduras. Pero, como les dije, es un país que se está levantando.
Y algo que también que varias personas creo que no sé si saben, pero el impacto de la Guerra Fría que tuvo en esos tiempos, porque la Guerra Fría tuvo impacto en Centroamérica, porque la Guerra Fría tuvo un impacto en América Central en general, y Honduras no fue una excepción. El país albergó bases militares estadounidenses y fue un punto de apoyo clave para las operaciones de los Contras en Nicaragua, como parte de la lucha contra el gobierno sandinista. Y también, claramente, se veía venir. Es un problema de países desarrollados utilizando países de tercer mundo. Pero por lo menos vamos a ver el lado bueno de esas fechas. La modernización y la tecnología. La década de los 80 también presenció una creciente modernización y adaptación de tecnología en Honduras, incluyendo la expansión de las telecomunicaciones y la tecnología de la información en el país. Y claro, podríamos hablar toda la noche o todo el día de esto, pero como les dije, este es un mini documental. Espero haberles dado un poco de información que les aporte. Es un poco de mi biografía y esta es mi portada. Muchas gracias por acompañarme en este mini viaje, mini documental. Espero que les haya gustado. Espero, si les gusta, denle un like y pueden dejar un comentario en internet. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Reyes. Nos vemos en la próxima.